Me senté en la silla junto a la ventana, con una copa de vino entre los dedos, observando cómo ellos se movían con torpeza al principio, como si dudaran de cada gesto, pero poco a poco encontraron un ritmo, una sincronía que me dejó sin aliento. Ella suspiraba, guiándolo con una delicadeza que solo da la necesidad contenida, mientras él respondía con una entrega que reconocía demasiado bien. Yo debería haberme apartado, haber dejado de mirar, pero no pude. Cada caricia que compartían era un espejo de los momentos más íntimos que yo conocía también. ¿Por qué, entonces, en vez de celos, sentía curiosidad? Tal vez porque ella era mi amiga. Tal vez porque él era mi esposo. O tal vez porque, en el fondo, algo en mí deseaba ser parte de esa conexión. Mi intención inicial era solo observar, ayudarla a sentirse viva otra vez. Pero la tensión, el calor, la forma en que sus cuerpos empezaban a hablar un lenguaje que yo también entendía, me hacían cuestionarlo todo. Fue ahí, justo en ese instante suspendido, cuando comprendí que lo que estaba por venir cambiaría mucho más que solo una noche entre tres. Lucía se dejó caer en el sofá con un suspiro que arrastraba meses de soledad. La observé mientras giraba lentamente mi copa entre los dedos. Su mirada estaba perdida, como si no encontrara ya sentido a las noches vacías ni a las sábanas frías. Juro que ni siquiera recuerdo cómo se siente estar con alguien, murmuró, sin mirarme, como si hablar en voz alta fuera un esfuerzo inmenso. Sentí una punzada en el pecho, pero mi respuesta fue una risa suave, no por burla, sino porque me resultaba inconcebible esa distancia del deseo. Eso es trágico, comenté, a medio camino entre la compasión y la incredulidad. Ella asintió con resignación. Lo es, han pasado meses, tal vez incluso un año. Me costaba creerlo. ¿Cómo era posible desconectarse así del cuerpo, de la necesidad, del calor humano? Yo no duraría ni una semana sin saltar sobre mi esposo, dije con una sonrisa atrevida, como queriendo provocar una chispa en ella. Rodó los ojos, cansada. Sí, ya sabemos, ganaste la lotería. Me encogí de hombros, con orgullo. La verdad es que sí. Él sabe exactamente cómo hacer que una mujer se sienta deseada, viva. Ella soltó un suspiro largo, no de envidia, sino de tristeza profunda. Se notaba en la forma en que su cuerpo se replegaba sobre sí mismo, como si ya ni siquiera esperara algo mejor. Y sin embargo, había algo en sus ojos, una pregunta no formulada, una esperanza minúscula que aún no se atrevía a morir. La estudié con atención. Estaba agotada, sí, pero no vacía. Tal vez el problema no era la falta de amor, sino de conexión física, de piel, de aliento cercano. ¿Y si no es emocional?, pregunté en voz baja, más para mí que para ella. ¿Y si solo necesitas a alguien que sepa tocarte, que te recuerde que todavía estás viva? Lucía alzó la cabeza, sorprendida por mis palabras. ¿Perdón? Sonreí levemente y di un sorbo a mi vino. No tendrías que buscar muy lejos. Sus ojos se clavaron en los míos, entre la confusión y el desconcierto. ¿Qué estás diciendo? Dejé que el silencio hablara por mí. No quería presionarla, solo plantar una semilla. ¿Y si te presentara un amigo?, susurré, casi como si se tratara de una travesura. Su respiración se detuvo. Por un instante, pensé que me pediría que me callara. Pero no lo hizo. Me observó con más intensidad. El aire entre nosotras se cargó de algo distinto, una mezcla de sorpresa, miedo y una pizca de curiosidad. Y entonces, sin necesidad de más palabras, supe que la puerta se había entreabierto. Justo ahí, en ese instante suspendido, comprendí que lo que había insinuado no era tan descabellado para ella. Lucía no respondió, pero en sus ojos vi un destello diferente. Algo se había encendido. Y esa chispa solo estaba empezando. Después de aquella conversación, algo cambió en el aire entre nosotras. No hablamos más del tema esa noche, pero el silencio que siguió estuvo cargado de significados no dichos. Había dejado caer una idea como quien lanza una piedra en un lago tranquilo, y ahora las ondas seguían expandiéndose, afectando todo a su paso. Pasé el resto del día sintiéndome inquieta, como si algo dentro de mí se hubiera agitado. No era solo por ella. Era también por mí. Por lo que esa posibilidad insinuada despertaba en mí,
por el poder de imaginar un escenario que desafiaba las reglas establecidas de mi relación, de mi moral, incluso de mi identidad. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, mi esposo entró al baño con su andar despreocupado y me rodeó por detrás con sus brazos. Sentí el calor de su pecho en mi espalda, familiar y tranquilizador. Pero por primera vez, esa familiaridad me pareció un punto de partida, no un destino. «¿Estás pensativa?», murmuró con la voz ronca. «Lucía», empecé y me detuve. «¿Cómo se dice algo así sin romper algo?». Respiré hondo. «Creo que necesita compañía. No solo palabras, no solo consejos. Algo real». Él me miró a través del espejo, arqueando una ceja. «¿Quieres que la invitemos?». Hice una pausa. «Quiero que hablemos con ella, que estemos con ella. No sé bien cómo. Pero siento que deberíamos». Su ceño se frunció y por un segundo pensé que se opondría. Pero en lugar de eso, me tomó de la mano y la sostuvo en silencio. No dijo sí, pero tampoco dijo no, y eso, para mí, ya era un principio. Al día siguiente, mientras preparaba café, el ambiente se sentía más ligero. Lo observé caminar por la cocina, su gesto distraído, y me pregunté si él también estaba pensando en lo mismo. Cuando le tendí la taza, me atreví a decirlo: deberíamos invitarla, para platicar, para distraerse. Él frunció el ceño otra vez, pero esta vez no con rechazo, sino con una especie de resignación curiosa. «¿Estás segura?», preguntó. Asentí sin dudar. Le escribí a Lucía con el pulso acelerado. Ella respondió casi al instante: «Claro. Me vendría bien la compañía». Cuando llegó, traía en el rostro el mismo cansancio de siempre, pero sus ojos, había algo distinto. Más alerta. Más viva. Le ofrecí una taza y nos sentamos las tres almas en esa pequeña sala, como si estuviéramos a punto de cruzar un umbral invisible. Me incliné hacia ella con suavidad. «He estado pensando en lo que hablamos», Lucía me sostuvo la mirada por varios segundos, y luego, con una voz apenas audible, dijo: «Tal vez, esa palabra, esa rendija, me hizo estremecer». No era un sí. Pero ya no era un no, y eso bastaba para que mi mundo comenzara a inclinarse suavemente hacia algo que aún no podía nombrar, pero que ya deseaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. La tarde avanzaba con lentitud, como si el tiempo mismo nos diera espacio para adaptarnos a lo que estaba por ocurrir. Lucía sostenía su taza entre las manos, sin beber, con los dedos apretados contra la porcelana caliente, como si necesitara ese calor para recordar que seguía aquí, que su cuerpo aún tenía peso, presencia. Mi esposo estaba sentado frente a ella, cruzado de brazos, con la mirada baja. No hablaba mucho, pero su silencio no era rechazo. Era prudencia. Observaba. Escuchaba. Tal vez trataba de entender qué estaba haciendo yo, qué estábamos haciendo los tres. Yo también me preguntaba lo mismo. Pero no con miedo, sino con una extraña serenidad. Habíamos cruzado una línea, sí, pero lo habíamos hecho sin prisa, con cada palabra cuidadosamente tejida como una red que nos sostenía en medio del vacío. «No es fácil simplemente hablar», dijo Lucía, sin levantar la vista. Su voz era un susurro, como si temiera romper algo frágil. Me acerqué un poco, despacio, sin invadir. «No tienes que forzarlo. Solo, estar aquí es suficiente». Ella alzó los ojos y los dejó posarse en los míos, buscando una confirmación. Se la di con una sonrisa serena. Entonces propuse lo que había estado girando en mi mente desde hacía días: ¿y si nos reuniéramos los tres? Podemos ver una película, jugar algo, lo que sea que nos haga sentir más cerca. Ella frunció el ceño, dudando, confundida. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero en su voz ya no había resistencia. ¿Era curiosidad, esa misma curiosidad que semanas atrás había desaparecido de sus gestos, y que ahora empezaba a despertar tímidamente? Respondí sin palabras. Solo deslicé mis dedos sobre la piel de mi esposo, un roce breve, íntimo, apenas perceptible. Él me miró, sorprendido al principio, pero luego asintió con lentitud, como si finalmente entendiera que ya no se trataba de un capricho, sino de algo más profundo. «Queremos ayudarte», dije, mirando a Lucía. «Compartiendo tiempo».
Compañía. Historias. Sin presiones. Ella no respondió de inmediato. Solo bajó la vista, respiró hondo y dejó escapar el aire como si soltara un peso antiguo. La tensión, que había flotado silenciosa sobre nosotros, empezó a disiparse poco a poco. Puse música suave de fondo, solo una melodía tenue que llenaba los vacíos. Luego encendí unas velas, no por drama, sino por calidez. Quería que se sintiera en casa. Quería que todos lo hiciéramos. Mi esposo se levantó y le ofreció una bebida. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como quien entra en terreno sagrado. Lucía tomó el vaso con ambas manos y sus dedos temblaron apenas. Yo observaba desde un rincón, sin intervenir, pero sintiendo como algo sutil, una corriente invisible, empezaba a circular entre nosotros. No era todavía deseo. Era algo más tenue, más primario, la aceptación de lo posible. En el aire flotaba una pregunta que ninguno se atrevía a formular aún, pero que todos comenzábamos a oír en lo profundo del pecho. Y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien respondiera. La luz tenue de las velas proyectaba sombras suaves sobre las paredes mientras el silencio cómodo se instalaba entre nosotros. La música seguía sonando en segundo plano, como si acompañara con discreción cada uno de nuestros pensamientos. Lucía parecía más relajada, aunque en su rostro todavía se dibujaban rastros de duda. Sus dedos jugaban con el borde del vaso, evitando la mirada directa, como si temiera que un contacto visual pudiera revelarlo todo. Yo me senté más cerca de mi esposo, no para marcar territorio, sino para anclarme. Su calor era familiar y al mismo tiempo, en ese contexto, se sentía nuevo, desconocido, como si estuviéramos redescubriendo nuestros propios límites. Él me lanzó una mirada breve, cargada de preguntas que no necesitaban respuesta. Nos conocíamos lo suficiente como para entendernos sin palabras. Entonces me volví hacia Lucía, que nos observaba de reojo. Me incliné ligeramente hacia ella, con una sonrisa tranquila, sin presiones. ¿Te sientes cómoda?, pregunté con voz suave. Asintió despacio, pero su gesto fue sincero. Un poco nerviosa, pero sí. Tomé un sorbo de mi vino y lo dejé sobre la mesa. No hay expectativas aquí. Solo queremos compartir este momento. Lo que pase o no pase está bien. Ella respiró hondo, como si mis palabras le ofrecieran un refugio, un permiso para soltar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Mi esposo se acercó con calma, se sentó a su lado, sin tocarla, simplemente estando ahí. La cercanía de su cuerpo pareció sorprenderla, pero no se apartó. Yo observaba, atenta a cada gesto, cada silencio, cada respiración contenida. Y entonces, con una valentía que no esperaba de mí misma, me incliné hacia ella y rocé su mano con la mía. Fue un contacto mínimo, apenas un toque, pero suficiente para encender algo. Su piel estaba tibia, viva. Nos miramos. No había palabras, solo un entendimiento tácito, profundo. Y luego, con una delicadeza que me estremeció, Lucía giró la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Mi esposo los observaba en silencio y entonces, como si todo hubiera sido pactado en otro plano, acercó su mano al hombro de Lucía, tocándola apenas. Ella cerró los ojos. Era como si el mundo se hubiera reducido a esa pequeña sala, a esas pieles que se buscaban, no por deseo inmediato, sino por la necesidad de sentirse vistas, tocadas, reconocidas. La tensión ya no era miedo. Era anticipación. Una corriente eléctrica que nos unía a los tres, como una red sutil de miradas y gestos. Me sentí viva, más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Y no era solo por el deseo. Era por la complicidad, por la entrega sin exigencia, por la posibilidad de crear algo íntimo y nuevo. Cuando Lucía abrió los ojos y nos miró, supe que ya no había marcha atrás. Estábamos cruzando juntos un umbral invisible. Y lo más asombroso era que nadie quería detenerse. La atmósfera en la habitación había cambiado. Ya no era solamente una conversación entre tres adultos con historias cruzadas y heridas abiertas. Ahora era algo más espeso, más silencioso, casi sagrado. El aire estaba cargado de miradas sostenidas, de respiraciones entrecortadas, de manos que no sabían si avanzar o quedarse quietas.
y sin embargo, el miedo ya no era el protagonista. Lo que sentíamos era algo más profundo, una entrega sin palabras, un acuerdo tácito entre almas que buscaban consuelo, pertenencia, calor. Me incliné hacia Lucía con suavidad, y nuestros rostros quedaron a apenas centímetros. Pude ver sus pestañas temblar, el leve brillo de sus ojos húmedos, y entonces supe que en su interior no solo se debatía el deseo, sino también la culpa, la duda, la necesidad desesperada de volver a sentirse deseada, amada, aunque fuera por una noche. Le acaricié la mejilla con el dorso de los dedos, y ella cerró los ojos, recibiendo el gesto como si fuera el primer roce humano en años. Mi esposo, que hasta entonces se había mantenido en silencio, se acercó por el otro lado, colocando con cuidado una mano sobre su espalda. Lucía no se apartó. Muy por el contrario, dejó que su cuerpo cayera suavemente hacia nosotros, como si al fin se permitiera descansar. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, la besé. No fue un beso urgente ni pasional. Fue un beso lento, íntimo, de esos que preguntan antes de tomar, que escuchan antes de hablar. Lucía respondió con una dulzura temblorosa, y durante ese instante, el tiempo dejó de tener sentido. Cuando nos separamos, nuestros ojos se buscaron, y vi en los suyos un agradecimiento que no necesitaba traducción. Mi esposo se quedó mirándola, luego me miró a mí, como buscando la confirmación de que todo estaba bien, de que esto no era una traición, sino un acto compartido de generosidad y descubrimiento. Le sonreí y tomé su mano, guiándola hacia la de Lucía. Se tocaron con una timidez que me conmovió. Y así nos quedamos, los tres, en un silencio espeso que no pedía ser roto. Poco a poco, los gestos fueron ganando confianza. Las manos se volvieron más valientes, las respiraciones más profundas. El sofá parecía más amplio, más acogedor, como si supiera que íbamos a necesitar espacio para lo que venía. No hubo prisas, ni promesas, ni reglas. Solo el lenguaje del cuerpo, ese idioma antiguo que todos conocemos pero que olvidamos con los años. La ropa empezó a deslizarse sin ruido, como si el pudor se deshiciera en la penumbra. Sentí como el calor entre nosotros crecía, como la piel buscaba piel y como, en medio de todo, no perdíamos la ternura. Cuando finalmente me recosté sobre el respaldo, dejando que ambos cuerpos se acercaran, supe que lo que estábamos haciendo no era solo una aventura. Era un ritual de sanación, un acto de confianza. Y justo ahí, mientras las manos se entrelazaban y los suspiros se volvían más hondos, entendí que esta noche no nos pertenecería solo a nosotros tres, sino también a quienes alguna vez soñaron con sentirse así, libres, completos, vivos. El calor en la habitación se había vuelto denso, envolvente, como una manta invisible que nos cubría los cuerpos y los miedos. Cada roce era una promesa cumplida, cada caricia un puente entre lo que éramos y lo que, por una noche, nos estábamos permitiendo ser. No había máscaras, ni etiquetas, ni juicios. Solo piel sobre piel, respiraciones entrelazadas y una presencia que lo inundaba todo, la presencia del otro. Del otro que antes era distante, intocable, pero que ahora se convertía en extensión de uno mismo. Sentí los labios de Lucía sobre mi cuello, temblorosos al principio, pero llenos de una necesidad contenida que llevaba años acumulándose en su pecho. Y sentí también la forma en que mi esposo la sostenía, con respeto y deseo mezclados, con una ternura que no sabía que aún era capaz de ofrecer a alguien más. No había celos. Solo una especie de expansión de lo íntimo, una confianza tan pura que asustaba y al mismo tiempo liberaba. Nos fuimos desnudando sin apuro, como si cada prenda quitada fuera un muro que caía, una culpa que se soltaba, un peso que ya no hacía falta cargar. Y cuando al fin nos encontramos los tres, piel con piel, sentí que algo en mí se abría también. No solo el cuerpo. El alma. La memoria. Recordé mis propias noches de soledad, cuando me sentía incompleta incluso durmiendo al lado del hombre que amaba. Recordé también a Lucía contándome en voz baja que había olvidado lo que era sentirse deseada. Y ahora la veía entregarse, no desde el abandono, sino desde la valentía. Porque sí, hacía falta coraje para dejarse tocar de nuevo, para dejar que otros vieran tu fragilidad sin cubrirla. Mi esposo me besó con delicadeza y luego besó a Lucía, como si no hiciera distinción entre nuestras bocas, como si ambas fuéramos parte de un mismo lugar seguro.
La miré y ella me devolvió la mirada sin rastro de vergüenza, sin temor. En sus ojos había luz. Vida. Alguien que volvía a respirar con todo el cuerpo. Los movimientos se volvieron más pausados, más profundos. No buscábamos un clímax inmediato. Queríamos alargar la experiencia, explorar cada gesto, cada rincón de ese espacio íntimo que habíamos creado entre los tres. Me apoyé en su pecho, sintiendo el ritmo de su corazón, y noté cómo su mano buscaba la mía sin decir palabra. Entonces, en un instante de absoluta quietud, mis ojos se encontraron con los de mi esposo. En ellos no había confusión. Había complicidad. Como si todo lo que habíamos vivido hasta ahora nos hubiese preparado para esto. Y justo cuando pensé que ya habíamos tocado el centro de lo posible, Lucía susurró, casi sin aliento. ¿Y si esto no fuera solo por una noche? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como una chispa encendida. Y aunque nadie respondió en voz alta, el temblor en mi pecho lo decía todo. Lo que habíamos iniciado podía cambiarlo todo, si estábamos dispuestos a cruzar aún más allá. El amanecer llegó sin que nos diéramos cuenta, como si el tiempo se hubiera doblado durante la noche y nos hubiera dejado suspendidos en un espacio ajeno al mundo. La luz suave se filtraba por las cortinas, pintando nuestras siluetas con un resplandor dorado que parecía bendecir todo lo que había ocurrido. Me desperté lentamente, aún con el cuerpo tibio, envuelta en una calma extraña, casi irreal. Sentía el calor de sus cuerpos a ambos lados, mi esposo a mi derecha, su brazo pesado y protector rodeando mi cintura, Lucía a mi izquierda, su respiración pausada rozando mi hombro desnudo, su mano entrelazada con la mía. Nadie hablaba. Nadie necesitaba hacerlo. Había algo sagrado en ese silencio. No era incómodo. Era profundo. Habíamos compartido más que piel. Habíamos compartido vulnerabilidad, necesidad, entrega. Por un instante, me permití observarlos con detenimiento. Él, aún dormido, con el gesto relajado de alguien que se había rendido por completo a la experiencia. Ella, aún con los ojos cerrados, pero con una paz en el rostro que nunca antes le había visto. No había culpa. No había arrepentimiento. Solo quedaba el eco del deseo satisfecho y una extraña sensación de haber sanado algo sin nombre. Me pregunté qué vendría después. Si este momento viviría solo como un paréntesis o si, como ella había susurrado en la oscuridad, sería el inicio de algo más. ¿Estábamos preparados para eso? ¿Yo lo estaba? La verdad era que no lo sabía. Pero lo que sí sentía, en lo más hondo, era que algo dentro de mí había cambiado. Me sentía distinta. Más completa. Más viva. Como si por fin una parte de mí que siempre había estado dormida hubiese despertado. Recordé cada gesto, cada suspiro, cada cruce de miradas entre los tres. Y entendí que no se trataba únicamente de deseo. Había amor, sí. Pero también había compasión. Había reconocimiento. Había una profunda voluntad de cuidarnos unos a otros, de ser refugio mutuo aunque solo fuera por esa noche. Me giré lentamente para mirar a Lucía. Ella abrió los ojos al sentir mi movimiento y me regaló una sonrisa suave, agradecida, sin necesidad de palabras. En su mirada no vi confusión ni duda. Vi gratitud. Y también algo más, una pregunta muda, una puerta entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Porque sabía que no todo estaba dicho. Que esto no era el final. Era apenas el comienzo de una nueva forma de estar, de amar, de entendernos. Apreté suavemente su mano, como una respuesta silenciosa. En ese momento supe que tendría que enfrentar muchas emociones más adelante, explicaciones, pensamientos contradictorios, quizás incluso miedo. Pero por ahora, solo quería quedarme ahí, en esa pausa luminosa entre lo que fue y lo que está por ser. Porque algo en mí me decía que lo más profundo aún no había llegado. Y cuando me giré para mirar a mi esposo, que ya estaba despierto y me miraba en silencio, entendí que él también lo sabía. El día avanzó lento, como si el mundo también necesitara despertar con cuidado. Mientras preparaba café, sentí el roce de sus pasos detrás de mí, primero los de él, luego los de ella. Ninguno habló, pero sus presencias eran como raíces que se enredaban a las mías.
Miré por la ventana, el cielo estaba claro, sin nubes, como si el universo nos ofreciera una hoja en blanco. Y en ese instante, comprendí algo que no había querido nombrar. No habíamos traicionado nada, solo habíamos tocado una verdad que vivía agazapada en el rincón más humano de nuestro ser. No se trataba de romper promesas, sino de reconstruirnos desde la sinceridad. Vi en ellos versiones más ligeras de sí mismos, menos heridas, más presentes. Y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, libre. Libre de lo que se espera, de lo que se juzga, de lo que nunca se dice. Quizá la lealtad no siempre se mide en exclusividad, sino en la capacidad de mirarnos sin máscaras y seguir eligiéndonos. A veces, lo que parece una ruptura es solo el inicio de una transformación. Porque el alma, cuando se permite caer con honestidad, también aprende a volar de nuevo.